Usted apenas 15 días duró Mariano González Fernández como ministro del Interior de Perú. Apenas 15 días. Anoche el presidente Pedro Castillo juramentó a su sucesor, Willy Arturo Huerta Olivas, no sin antes agradecer a González, quien estuvo envuelto en unas polémicas declaraciones en contra del mandatario. Pero además le digo algo, Castillo le avisó a González que ya se iba, ¿no? Pero fue por Twitter. Por Twitter. Ahí se entera González Fernández. Él es un abogado que en 2016 fue ministro de Defensa. También participó en el Parlamento andino, fue asesor de inteligencia del Congreso. El exfuncionario había participado como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Interior y de Defensa y además es consultor de derechos humanos. Tras ser relevado de su cargo, González dijo en una entrevista de televisión que Castillo presuntamente había incurrido en actos de corrupción. ¿No? Él no lo dijo presuntamente, él dijo que lo había hecho y que estaba seguro. Así lo dijo González. Los señalamientos fueron tan duros, tan concretos, tan directos, que escalaron rápidamente y llegaron hasta la Fiscalía del Perú y lo citaron. Citaron a Mariano González para que rinda declaraciones. Ok, ¿por qué? Porque dice González, el presidente Castillo está obstruyendo a la justicia. Es algo de lo que yo ya tenía duda cuando entrevisté al presidente Castillo por sus respuestas, porque ya estaba envuelto, ¿no?, en varios temas ahí escabrosos. Y eso fue en enero. Ya como que yo lo veía venir, como que decía, como que aquí, no sé, siento que está queriendo obstruir a la justicia, presidente Castillo, ¿no? Se lo pregunté de frente, en particular sobre las denuncias de presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias que ya desde enero estaban. Se lo pregunté, porque así lo sentía. Es lo que dice González. Yo se lo pregunté. Esto fue lo que me dijo Castillo en ese momento. Ponga atención. El presidente denuncia ante la fiscal de la Nación, el general del Estado, Daniel Soria Luján. Denuncia ante la Fiscalía al presidente Castillo por presunta comisión de delitos de patrocinio ilegal, el tema que hablábamos, y tráfico de influencias, por el caso Provías, ¿no?, y por el consorcio, ya le decía yo, de la empresaria Karelyn López. Según la denuncia, están estas reuniones. Pero yo después veo que su abogado, pues prácticamente va detrás del procurador, después va detrás de la fiscal, pidiendo que tiene que recusarse del caso, al procurador que lo tenía que destituir o mover del cargo. Eso puede interpretar como obstrucción a la justicia. ¿Usted obstruye a la justicia? No, para nada. ¿No? Yo vengo desde ese espacio de encaminar una justicia como dirigente y como rondero también. Y uno no puede obstruir. ¿Por qué tendría que obstruir? El que nada debe, nada teme. Allá usted verá desde el espacio donde venimos, y yo siempre le he dicho, y disculpe que voy a repetir. Adelante. Que robarse un manojo de hierba como robar una vaca, ambos constituyen un delito. Igual tiene que ser. Tanto peca el que jala la pata como el que mata la vaca. Así es. Diríamos nosotros. Así es, mi estimado Fernando. Eso fue en enero. En enero. Y yo decía, esto pareciera obstrucción a la justicia. Bueno, ahora González dice, el presidente está obstruyendo la justicia. Qué casualidad, ¿no? ¿Será que soy vidente o cómo? Jimena de la Quintana está en Perú, nos tiene, por supuesto, mucho más reacciones y mucho más información acerca de esto que ha sacudido una vez más el castillo de Castillo. Pero ese castillo no sé de qué está hecho, que no se cae. Jimena de la Quintana, ¿cómo estás? Te saludo en Lima, un abrazo, buenas noches. Cuéntanos, porque otro sacudón fuerte para Castillo, ¿no? Hola Fernando, ¿cómo estás? Mira, te cuento en detalle. Mariano González, que es hoy exministro del Interior, denunció este martes, como lo has adelantado tú en el programa 2022 de Panamericana Televisión, que no tengo, abro comillas, y cito lo que dijo, no tengo ninguna duda del compromiso que el señor Pedro Castillo tiene con la corrupción. Mi salida abrupta, dice,
tiene que ver con una obstrucción a la administración de justicia. González habla de una abrupta salida, Fernando, porque se refiere al tuit que Pedro Castillo había publicado tan solo hora y media antes, donde anunciaba que nombraría a un nuevo ministro del Interior justamente en reemplazo de González. El nuevo ministro del Interior, hay que decirlo también, Fernando, es el ministro número 7 en esta cartera del Interior en el menos de un año de gobierno que tiene Pedro Castillo. González dijo también, Fernando, en esta entrevista que Castillo obstruyó a la justicia porque está impidiendo el trabajo de los agentes que buscan a los prófugos. ¿A qué se refiere, Fernando, el exministro? González firmó ayer un documento que creó a un equipo policial de apoyo a un equipo fiscal que fue creado para luchar contra la corrupción del poder. Un equipo especial creado por la Fiscalía de la Nación para investigar los supuestos actos de corrupción que existirían en el gobierno de Pedro Castillo. Además, hizo también González cambios al interior de la inteligencia, del Departamento de Inteligencia de la Policía, para poder ubicar a 3 personas que se encuentran actualmente prófugas. Estos son el exministro de Transportes, Juan Silva, el exsecretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, y uno de los sobrinos del presidente de la República. ¿Por qué se quiere ubicar a estas personas, Fernando? Porque formarían parte, según la teoría fiscal, de una organización criminal liderada justamente por el presidente Pedro Castillo. Hay que recordar que el presidente Pedro Castillo es investigado por esta misma razón por la Fiscalía de la Nación y es el primer presidente en la historia del Perú investigado, Fernando, en funciones. Ahora, Castillo ha negado, hay que decirlo públicamente y en varias ocasiones, que él tenga alguna responsabilidad en alguno de estos actos de corrupción que se investigan. Pero a raíz de las declaraciones de González, como dijiste tú, hoy la cita la Fiscalía. ¿Y por qué? Porque la Fiscalía lo que dice es que después de lo dicho por González, existen supuestos actos delictivos que investigar. Termino diciéndote, Fernando, entonces, en resumen, Pedro Castillo tiene hasta el momento 3 investigaciones abiertas en la Fiscalía, eso en el lado fiscal. En el lado político tiene una acusación constitucional en el Congreso que lo que pretende es alejarle del cargo, y vendría una acusación constitucional también más en camino, además de una moción de vacancia adicional que ha sido adicional, digo, porque ya se intentó vacar al presidente Castillo 2 veces, que vendría de parte del congresista Montoya, como lo ha anunciado. Esto en medio, Fernando, de la renuncia que se pide desde algunas instituciones del presidente Castillo, que tiene un escenario político muy complicado. Regreso contigo. Ha sido complicado desde que empezó su mandato, Jimena. Te mando abrazo, un saludo. Muchas gracias, Jimena de la Quintana, allá en Lima. Abrazo. Le doy la bienvenida a mi invitado para este tema del Perú. Usted lo conoce, es Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo del Perú, desde Lima. Por supuesto, lo conocí yo, tuve el gusto de conocerlo cuando era defensor del pueblo todavía. Hablábamos, ¿cómo está Walter? Hablábamos en ese momento de tantas y tantas cosas, lo recuerdo muy bien, cómo ha venido evolucionando. Creo que muchas de las que le preguntaba se han venido cumpliendo, don Walter. Y esto que vemos ahora de Mariano González es muy particular, pero yo le quiero preguntar, don Walter, ¿usted cree que esta es la gotita que derramó el vaso? Porque parece que el vaso ese le cabe mucho, ¿no? ¿Cómo está, Fernando? Encantado de saludarlo. Sí, recuerdo muy bien las 2 entrevistas que me hizo usted. Pero si miramos en retrospectiva, en aquella oportunidad la voz de la Defensoría era una voz solitaria cuando decíamos que debía renunciar o que la Fiscalía debía investigarlo. Meses después, la Procuraduría señaló que había que investigar al presidente. Luego el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, luego la nueva fiscal de la Nación, ahora el Poder Judicial y ahora su propio ministro del Interior. Entonces, cada vez son más las instituciones que se están sumando, alineando respecto de que en efecto habría una organización criminal enquistada en el Ejecutivo y liderada por el señor Pedro Castillo. Entonces, no es que no se haya avanzado, sí se está avanzando. Y yo creo que cada vez Castillo está más contra las cuerdas.
Y esta no es la primera vez, además. Hay que recordar que el exministro Avelino Guillén, también ministro del Interior, renunció porque el presidente Castillo no apoyaba su gestión, no apoyaba las medidas que estaba tomando él justamente para hacer un trabajo eficiente en el combate contra la corrupción. Como bien ha señalado Jimena La Quintana, González ha sido licenciado cuando ha formado un grupo de élite para colaborar con la Fiscalía de la Nación. Y esa es la gran pregunta, don Walter. ¿Qué vamos a ver? ¿Habrá, a ver, el descaro, el cinismo de tocar precisamente ese grupo de élite? Porque Mariano González pide garantías precisamente para los que integran ese grupo de élite para continuar la investigación y buscar a los prófugos que son parientes de Castillo. ¿Cuál es la proyección, don Walter? ¿Se va a meter de plano así, con todo el cinismo, o por el momento no los va a tocar? Yo le quiero recordar una frase que le mencioné en la entrevista que tuvimos allá por enero, me parece. Yo le dije, el Estado es más grande que el gobierno. El Estado puede y debe controlar el gobierno. Eso es una de las características de la democracia. Y yo estoy convencido que todas estas instituciones que he mencionado van a detener, atajar, evitar que se desmonte este equipo que se ha formado. Yo diría que este ataque, que esta decisión, que este acto del presidente es un ataque directo a la Fiscalía de la Nación. ¿Cuál es la principal función de la Fiscalía de la Nación en el Perú? Perseguir el delito. No es posible perseguir el delito sin el apoyo de la policía. Hemos tenido 7 ministros del Interior y hay una actuación evidente de debilitamiento de la policía. En consecuencia, se cumple la tesis de la Fiscalía. Tenemos a un presidente que instrumentaliza el poder no solo para delinquir, sino para protegerse también. Por lo tanto, la Fiscalía puede tomar medidas para proteger su investigación, como cuáles, por ejemplo, impedir que el presidente de la República salga del país. Y si esta situación continúa, evaluar la posibilidad de suspenderlo en sus funciones. Tal vez de aquí a unas semanas o tal vez de aquí a unos meses volvamos a hablar y usted va a ver que esto va a seguir escalando, porque el Estado en el Perú es más grande que el gobierno. Sí, desde enero no me quedaba duda que esto iba a seguir escalando. Lo hablábamos usted y yo, por cierto, con charlas muy interesantes. Ya desde enero habíamos hablado también de los nombramientos y las controversias que ya había precisamente en el ámbito de las policías y de las fuerzas de seguridad por parte de Castillo. Así que no me extraña nada. Es claro el desarrollo hacia el interior, ¿no?, del gobierno de Castillo, pero también, como lo dice don Walter Gutiérrez, en una línea de tiempo perfectamente clara en la que se van sumando, porque no les queda espacio para seguir solapando, no les queda espacio para seguir volteando a otro lado cuando son tantas las pruebas y las cosas que va aportando el propio Castillo y su entorno. Don Walter, me tengo que ir, pero hablemos la semana que entra, vamos a darle un poco de tiempo, también esperemos el discurso que ya viene por parte del presidente Castillo, a ver con qué sale, ¿no? Y que no pasen cosas extrañas allá atrás, en las imágenes del Palacio, como la otra vez. Pero bueno, le mando un abrazo, me da siempre un gusto saludarlo y que me acompañe, de verdad, gracias. Un gusto.